Bueno, yo voy a hablar en realidad un poco de lo que son las hierbas revolucionarias. Cuando nosotros decidimos conversar acerca de estas hierbas revolucionarias, como le digo, empezamos a preguntarnos sobre todas estas significaciones producidas a lo largo de los años por nuestra cultura, ¿no? ¿Cuáles fueron sus transformaciones y las vigencias que aún hoy en día tienen estas significaciones? ¿Sí? ¿Cómo impactan estas en nosotros? Estamos envejeciendo. Entonces apelamos a pensar en todos estos cambios que se dieron en los discursos, por un lado que alientan y posibilitan la sexualidad en las vejeces, pero también poder exponer e interpelar esos discursos que la restringen, ¿no? Hierbas revolucionarias que a su vez, bueno, hoy nos permiten estar acá hablando sobre este tema con soltura y que también todos ustedes estén interesados en la temática. En realidad, lo que es la revolución sexual en la vejez en sí es un movimiento que empieza en los años 50, 60, y que en principio nos invita a ir interpelándonos sobre todos estos discursos que limitan y que rechazan el erotismo en esta etapa de la vida. Como bien decía Tirita hace un rato, imagínense que en general el tema de la sexualidad siempre fue abordado desde un lugar muy represivo, ¿no? Siempre fue un tema tabú. Entonces, agreguémosle a esto el tema de las vejeces, también rodeado de tantos mitos y tantos prejuicios. Por eso es que por mucho tiempo se le ha escapado al tema de sexualidades en las vejeces, ¿no? Lo que es el placer, el deseo, las pasiones, lo sensual en la vejez, siempre quedó prohibido, silenciado, no permitido. En relación a esto traigo una pequeña anécdota. Hace unos días les paso a mis estudiantes que estábamos hablando de este tema, que veo que hay algunos acá acompañándonos, les paso un video de Aqua Mayor, donde una mujer mayor recibe un llamado de su hija esperando que cuide a sus nietos. Y la vemos en este video decidiendo quedarse en su casa, en donde se la ve preparándose un baño con espuma, con velas, perfumes, etc. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que ven en este video? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer en realidad? Y bueno, salían estas cuestiones relacionadas a la abuelidad, al deseo, pero lo que nos estaba diciendo es que la mujer lo que estaba haciendo en este caso era decidir disfrutar de su propio cuerpo, ¿no? Este autoerotismo, esta intimidad, ¿no? Y un poco esto nos hace pensar cómo es un tema que aún hoy sigue estando desde el lado de la vergüenza, ¿no? Vergüenza de hablar sobre esto. Y a veces siquiera se nos ocurre pensar en esto, ¿no? Podríamos pensar respecto a los orígenes de estas prohibiciones o de este silencio. Los orígenes son múltiples, ¿no? Podemos hablar del desconocimiento, la desinformación, como les decía, de la vergüenza, sobre todo la asociación que es reduccionista, por supuesto, de lo que es la sexualidad a la genitalidad, a la reproducción. Y a su vez, como decía antes, y bueno, que Tirita creo que lo pudo detallar muy bien, esta asociación de vejez para hombres y mujeres con múltiples ideas prejuiciosas a través de estas frases que me parece que a todos nos ha impactado escuchar, ¿no? Discursos que son viejistas. Y desde estos posicionamientos es que por tanto tiempo se asocia la vejez a incapacidad, a enfermedad, se la infantiliza, ¿no? Se habla de falta de deseo, se habla de perversión. Y esto está relacionado directamente con lo que se exalta hoy en día de la juventud, ¿no? Esta belleza hegemónica, la productividad, que son claramente discursos propios de la modernidad y que justamente llevan a rechazar al cuerpo viejo, ¿no? Que se imponga esto como un mandato y que a lo largo de tantas generaciones en realidad han ido dejando huellas que nosotros hoy, y a partir de esta revolución es que empezamos a cuestionar, ¿no? Entonces esta revolución significa ir saliendo de esas normas y esas expectativas que se tienen acerca de lo que es envejecer,
¿sí? Lo que es atravesar la misma etapa de la vejez, y que son normativas que vienen a ponernos límites, ¿no? Que vienen a callar, que afectan la sensación de seguridad, de autoestima, de confianza, y que en fin terminan desubjetivando, ¿no? Esta revolución lo que significa es que nos paramos desde una perspectiva de derechos y entendemos al adulto mayor como un sujeto de derecho, de deseo, activo, empoderado, sexuado. Y es que la sexualidad es una dimensión que nos atraviesa durante toda la vida, ¿sí? El deseo está presente desde que nacemos hasta que morimos. Y esto me hace pensar en una frase que escuché hace muy poquito de un sexólogo, que si no mal recuerdo es mexicano, David Barrios, y él decía que si una persona mayor realmente se cree estas falacias y estereotipos, va a vivir sin una parte de sí misma, con una parte de la vida que le ha sido arrebatada. Una idea muy cierta y que nos hace pensar dentro de este marco cuán necesario es problematizar estos discursos, ¿no? Que son modelos que nos llevan a que les demos directamente vuelta a la cara, hablar sobre esta dimensión de uvas con carne. Actualmente, si bien hay un nuevo discurso, un nuevo posicionamiento, estamos hacia un nuevo paradigma, creemos que sí es importante ir interpelándonos porque surge acá la pregunta de si realmente este cambio se ve reflejado que tiene un interrogante en el discurso al final, porque todavía estamos en pleno cambio, a pesar de que, fíjense, les digo, esto empieza en los años 50, 60. Entonces, bueno, estamos en plena deconstrucción, digamos, hacia una visión más positiva, más amplia, e implica esta mirada ir flexibilizando los límites impuestos por todos estos discursos. Entonces empezamos a preguntarnos, como esta idea que traía Tidi sobre el viejo verde, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando vemos a una pareja de adultos mayores? ¿Solamente vemos ternura, vemos cariño? ¿Qué nos pasa si vemos a un adulto mayor viendo a una mujer más joven? Pensamos en el viejo verde. Y preguntarnos qué o quiénes y de qué forma es que nos impiden o se le impide a una persona mayor gozar plenamente de su sexualidad. La realidad es que las personas vamos cambiando a lo largo de la vida, ¿sí? La vejez no está exenta de eso. Hay cambios en nuestro cuerpo, en nuestros proyectos, en la forma en la que nos miramos, que miramos a otros, ¿sí? Y también así se modifican las formas en las que a lo largo de la vida vamos buscando placer. Entonces, cuando hablamos de sexualidades, hablamos de fantasías, hablamos de ciertos escenarios, lo relacionamos con lo sensorial, la creatividad, y también con integrar y comprender el cuerpo, nuestro cuerpo, más allá de eso genital, porque todo esto está al servicio del placer, ¿sí? Es un placer que podemos encontrar con otros, pero no olvidemos que también lo podemos encontrar con nosotros mismos y que además se da de múltiples formas y caminos, ¿no? Entonces, tiene que ver con verse, con encontrarse o con reencontrarse desde un lugar erótico, ¿sí? Desde lo sensual y sabiendo además que a cada uno nos erotiza algo diferente, ¿sí? Nos erotiza el cuerpo, una imagen, la mirada del otro, el baile, la imaginación, la música, el tacto,
Entonces se trata de encontrar lo que a cada uno nos alimenta ese deseo, ¿no? Y es como dice Ricardo Yacu, que es encontrarle la vuelta, ¿no? Encontrarle la vuelta al deseo, más allá de los cambios que pueden darse a lo largo del envejecimiento y que se dan propiamente al paso de la etapa de la vejez, ¿no? ¿De qué les traigo otra última anécdota. Eh, Hace un par de años yo estaba en un taller de estimulación cognitiva. En esa oportunidad éramos todas mujeres y una mujer que es mayor de 80 años se anima a contar que en su cumpleaños el hijo la lleva a un sex shop, ¿no? La deja en la puerta y le dice, bueno, entra, cuando estés lista nos vamos para casa, este es tu regalo, ¿no? Y en realidad les traigo esto porque a mí me pareció que se dio una situación ahí maravillosa, porque a partir de esta vivencia, no solo se habilitó el lugar de la escucha, fíjense que hablamos de un espacio bueno, que tiene que ver con, es un espacio educativo, recreativo, de encuentro con el otro, pero además de que esto habilita también otras anécdotas, lo más lindo es cómo se habilitó la pregunta. ¿Dónde fuiste? ¿No? ¿Y dónde queda ese lugar? ¿Y qué compraste? ¿Y qué viste? ¿Y funcionó? ¿Te sirvió? ¿No? ¿Cómo te animaste? Entonces, esto nos hace pensar un poco cómo muchas de estas mujeres jamás habían podido hablar o tocar este tema con otras personas, y mucho menos con su familia, ¿no? Entonces yo no sé qué pasó después de esto, si esto habilitó al hacer, digamos, pero estoy muy segura que a partir de esto eso se convirtió en transformador, ¿no? Para estas mujeres. Y justamente este cambio de perspectiva lo que ha habilitado es que muchos mayores hoy encuentren ese ánimo y esa posibilidad de sostener esa visión más positiva de la vejez y de la sexualidad, ¿no? Y de los cambios, de una mayor aceptación de los cambios que se dan. Y además, decir también que estos prejuicios sobre el envejecimiento y sobre la sexualidad tienen impacto en nuestro propio envejecer, ¿sí? Porque no son estas personas mayores los otros, los viejos allá lejos, la vejez muy lejana. Impactan en nuestro propio envejecer, en nuestra sexualidad de todos nosotros, ¿no? Y considerando esto, creo que es importante que mencionemos también un elemento indispensable para la revolución, que es la educación sexual. Y una educación sexual durante toda la vida, porque esta es una herramienta que a nosotros nos va a permitir esa modificación del paradigma y poder seguir adelante con esta revolución, ¿no? Como charlábamos antes, la cultura juega un papel negador, ¿no? Entonces, preguntémonos acá qué pasa cuando esa educación ya viene desde un lugar prejuicioso, desde un lugar represivo, ¿no? Muchos mayores, quienes hoy son mayores, crecieron y vivieron su vida desde este lugar. Esto es algo que, bueno, diversos investigadores nos traen a partir de los años 50-60, y esto se ve en los resultados de estas investigaciones, que la educación es un recurso, o es el recurso en realidad, para ese acceso al goce, al disfrute, a las pasiones durante toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿de qué se tratan estas hierbas revolucionarias? Primero, de afirmar que los mayores tienen los mismos deseos cualquier otra persona en cualquier otra etapa de la vida, ¿sí? Porque el deseo persiste. No hay edad para este deseo, y además que no hay causas por las que las personas no puedan gozar libremente de su sexualidad más allá de la genitalidad, sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, tapujos, ¿no? También se trata de ir creando estos escenarios en los que el deseo deje de adecuarse a ese ideal y al valor que se le da a la juventud y a la belleza, ¿no? Los jóvenes como los únicos a los que se les permite vivir esta sexualidad. Por eso yo les traía un poco esta anécdota que viene a romper con esta idea. Y se trata también de pasar de un enfoque que promueve que el problema está ubicado en el sujeto como el viejo patológico, el que no puede, el que no debe,
para pensar que los mayores, cuando no tienen vía libre para su deseo, en realidad es a causa del contexto. Y hay que mirar hacia afuera también, ¿no? Porque esto es a causa de todas las representaciones sociales que aún están presentes. Todo esto que venimos a construir hoy. Todas estas frases que mencionaba Tilita, las seguimos escuchando, ¿no? Entonces esto, repito, no limita a otros, sino que nos restringe a nosotros mismos, a nuestro propio envejecer. Por lo tanto, también reconocemos firmemente, digamos, la importancia de que entre todos y entre todas podamos ir construyendo esto, ir problematizando, porque nosotros somos los que vamos a habilitar, a crear espacios, a potenciar, a incentivar, ¿no? Y a su vez, estas yerbas revolucionarias reconocen las heterogeneidades, ¿sí? Por lo tanto, respetar el deseo y la subjetividad de cada uno. Por eso, con esto reivindicamos, digamos, el derecho que toda persona mayor tiene a ejercer su sexualidad y que ésta sea satisfactoria, que sea plena, sin límites de edad, ¿sí? Y si bien la vejez puede traer cambios, puede traer exigencias a nivel del cuerpo, también de lo psíquico, de lo social, no por eso el deseo va a caducar, ¿sí? Sino que al contrario, el deseo se sigue manteniendo vivo, se mantiene con fuerza, y que así también vamos a encontrar una gran variedad de formas y de caminos con los que los mayores vivan su sexualidad, ¿sí? Y bueno, para darle la palabra a Vane, cierro con una frase de Salvarezza. Él dice que en la vejez la sexualidad no solo es posible, sino que también es necesaria. Gracias. Bien. Bueno, gracias, Pau. En parte, bueno, vamos a retomar desde aquí con esto de la sexualidad necesaria, ¿no? Necesaria y constitutiva. En parte, en una partecita del flyer que les compartimos del evento, aparecía esta palabra de yerbas pasionales, ¿no? Estas dos palabritas. Les propongo que intentemos pensar de qué hablamos cuando hablamos de pasión. Es una palabra discutida, conocida por todos nosotros, lo vienen discutiendo desde los filósofos griegos hasta la actualidad. Es usada por nosotros para expresar intensidad, exclusividad de un lazo hacia alguien o algo, ¿sí? Que moviliza, que nos satisface, que nos llena, que nos colma, que nos hace sentir vivos. Desde ahí lo podemos pensar desde el sentido común, desde lo que por ahí cada uno de nosotros podemos escuchar en lo que se usa habitualmente. Yo intenté rastrear un poquito los orígenes de la palabra para ir más allá. Aparece ligado a palabras como la acción de padecer, lo contrario a la acción, perturbación, afecto desordenado del ánimo, inclinación o preferencia muy viva, apetito. Según la Real Academia Española, además de estas palabras, consideran que una persona es apasionada cuando suele dejarse llevar por la pasión. Hablan de un discurso apasionado, de un beso apasionado. Cuando empezamos a bucear un poquito en el origen, se habla mucho de esta concepción que la filosofía tenía y que todavía aún perdura y se discute mucho respecto de la pasión. Aristóteles decía llamo pasiones o afecciones al deseo, al cólera, al temor, al atrevimiento, a la envidia, a la alegría, a la amistad, al pesar, a los celos, la compasión. Decía él, en una palabra, a todos los sentimientos que llevan consigo dolor o placer.
acá ya estamos introduciendo una noción nueva, ¿no? Dentro de lo que habitualmente consideramos. Ya no está tan ligado a la satisfacción, sino que aparece el dolor. Sorprende un poco a simple vista que la pasión esté definida y asociada al dolor y al padecimiento, porque es como si socialmente hubiéramos logrado una idealización de las pasiones, ¿no? Como asociadas solo a la satisfacción. No pretendo para nada llevar esto para el lado de si las pasiones son buenas o malas, mucho menos intentar clasificarlas, pero sí intentar pensar que nada puede darse dentro de un completo bienestar. Siempre aparece un resto, ¿sí? Una molestia. La polarización, lo binario, como decía hoy Tilita, siempre en cualquier ámbito reduce posibilidades. Nos impide construir, nos impide pensar, nos impide ir más allá. Ustedes piensen que aunque sea frecuente el dicho este de compartimos la misma pasión, que suena como eslogan, cada uno se apasiona a su manera, con los recursos que tiene, con los propios deseos que tiene puestos ahí en ese lazo, con ese objeto o con ese otro. Quería dejar abiertas unas preguntas antes de continuar, para que las pensemos todos. Preguntarles qué significa la pasión para cada uno de ustedes, a qué palabra les resuena. Si tienen alguna pasión, si consideran que tienen alguna en mente. Y ya que hablamos del otro costado, ¿no? Si alguno padece por sus pasiones, si consideran que se puede padecer por las pasiones. Salvarezza, Leopoldo Salvarezza, que ya lo han retomado mis compañeras, dice que para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia anterior, hay que seguir persiguiendo fines, ¿sí? Que le den un sentido a nuestra vida. Una dedicación a individuos, a colectividades, al trabajo social, político, intelectual, creador. Él dice, contrariamente a lo que aconsejan los moralistas, lo deseable es conservar a una edad avanzada pasiones lo bastante fuertes como para que nos eviten volvernos sobre nosotros mismos. El objetivo de esto que intento transmitirles no tiene que ver con delimitar formas de vivenciar la propia vejez o bajar consejos o tips para la propia sexualidad o para la forma de envejecer de cada uno, sino con visibilizar prejuicios, que creo que tiene que ver con lo que todos tocamos en la charla, ¿no? Visibilizar prejuicios y incluir a la vejez dentro de temas de los cuales parecía estar expulsada, porque parecía que sexualidad, vejez, erotismo, pasión se repelen, ¿no? Como que estaba esa cuestión siempre instalada como prejuicio. Y animarnos a hablar de esto, que ustedes tengan ganas de escuchar sobre esto, es un buen indicio, ¿sí? Que nos estamos preguntando algo, que nos está movilizando. No estamos obligados a reconocer, a preguntarnos por los prejuicios propios, pero hacerlo siempre abre una posibilidad, siempre permite situarse de otro modo, transformar eso en otra cosa. Si no nos quedamos en la queja, en lo mismo siempre, ¿no? Esperando que alguien venga a solucionar algo. La dificultad más importante que se debe pensar en relación a los prejuicios en la vejez es que cuando el propio viejo piensa, ya soy demasiado viejo, el daño ya está hecho, ya no puedo cambiar, esas afirmaciones se convierten, como dice Salvarezza, en profecías autocumplidas, ¿sí? En un límite, en un destino inevitable. Los prejuicios instalados socialmente en torno a la sexualidad en la vejez pueden convertirse en un refugio, esta opinión que el otro tiene
los ideales que hay en torno a la vejez pueden funcionar como una excusa de la propia persona vieja, que puede conducir, como decía hoy Paula, a la vergüenza, a la culpa a la hora de pensar en estos temas. Vemos muchas veces también, y esto es interesante contemplarlo, que los viejos, también los ancianos, no son tratados como sujetos, sino como objetos, ¿sí? Sobre todo en relación al cuidado aparece mucho esto. Objeto de cuidado, no sujeto de cuidado. ¿Qué pasa si yo, en vez de considerar a alguien como un sujeto, lo trato como un objeto? Anulo la posibilidad de que el otro encuentre un anclaje de su deseo, ¿sí? Eso lo dice Maud Manoní, dice que de esa manera se elimina la posibilidad de la palabra, ¿sí? Cuando pensamos de esta manera, cuando tratamos a un adulto mayor, a un viejo, a un anciano como un objeto, no estamos preparados para vincularnos con esa persona. Nuestra sordera, nuestra incapacidad de escuchar y el no querer escuchar nos quita recursos para que esas personas puedan sentirse y habilitarse como objetos deseantes, como sujetos deseantes, perdón, pensando en el objeto. No se trata de victimizar a las vejeces con esto, sino, como decían mis compañeras, de reconocerlo y reconocerlas como deseantes. Aunque parezca una obviedad, acá hay muchos estudiantes y esto ya lo saben, pero nuestro aparato psíquico sigue funcionando en la vejez, no se detiene, no hay nada que marque que bueno, porque soy viejo, listo, se estancó, el aparato psíquico quedó ahí. Si fuera así, estaríamos muertos, ¿sí? Entonces, el trabajo psíquico sigue funcionando, hay movimiento, hay transformaciones, hay direcciones, hay obstáculos. ¿Sí? Para elegir quizá por un prejuicio. En la vejez seguimos siendo sujetos deseantes, hay lugar para el amor, para el erotismo, para las prácticas sexuales, para el acto sexual. Los prejuicios tales como de eso no se habla, o qué asco, mis viejos, mis abuelos hablando de eso, que se hace que se arruga toda la cara, por ahí el que dice eso, ¿no? Qué asco. ¿Cómo se va a buscar otra, ahora que está viudo, viuda? Qué falta de respeto, ¿no? Qué ridiculez. Escuchamos muchas veces esa frase. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué sería una falta de respeto? ¿A qué nos enfrenta? Deberíamos preguntarnos nosotros por qué nos choca. Cuando algo nos choca, siempre hay que ir ahí, ¿no? ¿Por qué me chocó? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me molestó? ¿Qué hay con eso? Cuando algo hace ruido, alguna cuestión habrá que replantear. Rosa López es una psicoanalista de Madrid. Ella habla de el efecto de los siniestros, ¿sí? Lo siniestro como aquello familiar y conocido, pero que regresa a nosotros de una forma extraña. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, cuando una persona vieja no reconoce, no se reconoce, por ejemplo, frente al espejo esos rasgos, no los reconoce como propios y se vuelven como horrorosos, ¿no? Uno no reconoce esa cuestión que es familiar. Y eso, ese problema, es el mayor problema que el adulto mayor plantea en la sociedad. ¿Por qué? Porque se intenta tapar la imagen de la vejez para evitar la aparición de la muerte. Esa muerte tan temida, ¿no?
es raro, y Salvarezza cuando cuenta cómo inició la clínica con adultos mayores, cuenta que hasta el momento los psicoanalistas estaban solamente en su consultorio, nadie, y después pasaron a las instituciones, pero nadie atendía a viejos. Todos se dedicaban a adolescentes, adultos, todo lo que ustedes puedan imaginar. Pero como siempre, los viejos quedaban por fuera. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Bueno, esta concepción de lo siniestro me parece que abre a pensar en eso. Al hablar de sexualidad en la vejez, no puedo dejar de mencionarles la idea de sublimación, ¿sí? Que también es una forma. Es a partir de la cual la libido, la energía de la pulsión sexual, se canaliza en actividades que aparentemente no son sexuales, ¿sí? Pero la creación artística, el trabajo intelectual, todas esas cuestiones tienen que ver con la sexualidad. No nos olvidemos de eso. Freud insiste en esto de que la pulsión pone a disposición del trabajo cultural cantidades enormes de energía, ¿no? No se pierde la intensidad, se cambian las metas hacia objetos socialmente valorados, pero no se pierde la intensidad. Llegamos a viejo con una historia singular, inmersos en una cultura, atravesados por deseos que no cesan con la edad y que se mantienen en continuo movimiento. No dejamos de desear, de apasionarnos con el paso del tiempo, ¿sí? La creación, la curiosidad, la escritura, el encuentro, el desencuentro con el otro, la palabra, el hacer algo por más ínfimo que parezca, el poder de retomar, de reinventar, de traspasar, nos mantienen siempre en una búsqueda que posibilita la existencia, pero que no es equilibrada, ¿sí? No está despojada del malestar. Dependerá de nuestras elecciones, que son elecciones que no están comandadas solo por nuestra conciencia, sino que hay factores inconscientes que nos condicionan y que interfieren en ello. Por eso esta posibilidad de replantearnos y de empezar a pensar los prejuicios nos permite a lo mejor posicionarnos de otra manera frente a esto. Siempre me da mucha curiosidad pensar la representación de estos temas en el arte. Me puse a buscar un poquito de qué manera la pasión es representada en el arte. Y pensé en decirles a ustedes que si les interesaba el tema, piensen, por ejemplo, cómo es tratada la pasión en la música. De qué manera se habla en los temas, cómo escribe el que escribe acerca de la pasión. Cómo se plasma la pasión, cómo se representa en un cuadro. Se van a encontrar con cosas muy variadas, como la pasión de Cristo, por ejemplo, que es algo que apareció, si uno busca en los cuadros, en el arte, aparece representado ahí, ¿no? Es algo que la música, el arte se encarga mucho de la pasión. Si ustedes, por ejemplo, les gusta el teatro, pensando en Shakespeare, un Hamlet, un Romeo y Julieta, un Otelo, todas esas obras, ¿de qué hablan si no hablan de pasión? Aunque tengan una idea vaga, pero todos podemos, creo que, estar de acuerdo ahí, ¿no? El amor y el apetito aparecían dentro de las acepciones de la palabra pasión que yo les nombré al principio. Hablando de esto del arte y de lo que a mí me ha resonado, me gustaría cerrar esta exposición con un poema que desde que empecé a pensar en esto, venía a mi cabeza todo el tiempo. Así que bueno, se los leo y después continuamos.
Este poema, ¿vieron cuando, también quería decirles esto, ¿vieron cuando muchos términos por ahí nos cuesta definirlos? Pensar, por ejemplo, pensar en la pasión, pensar en el amor. El amor, por ejemplo, es un concepto que si yo les pido una definición a cada uno de ustedes, vamos a traer algo diferente. El arte tiene esta característica y esta cosa tan grandiosa de poder representarlo de otra manera. Así que bueno, este poema sobre el amor se llama El amor muerde, es de Reinaldo Sietecase, que es poeta, narrador, periodista. Se los leo. Desde la cuna a la tumba, el mamífero hipócrita succiona, se alimenta, muerde. El amor muerde. Luis Suárez muerde. Con la rabia contenida mastica defensores. El uruguayo muerde bien sin mirar a quién. Es un experto. Se muerde por instinto, por placer. Drácula clava sus colmillos por necesidad. Muerde porque sí, muerde porque no. La eternidad no sabe de vacilaciones. El frío muerde y lastima. Mata cuando logra colarse en las casillas de cartón, cuando sorprende los umbrales a viejos y mendigos. Un caníbal muerde, pero solo por el gusto de mascar algo dulce. El hambre muerde. La ausencia de manjares es la peor desgracia para un chef. Los lobos, los perros que no ladran, ella. El amor muerde. Los bichos en las noches del delta, los recuerdos, las deudas, los abismos y el mar. ¿Por qué no habría de morder el amor? Prefiere las nalgas al corazón, los besos a los gritos. Se come el miedo, las dudas, la distancia, a tarascones calientes y decididos. Parece inofensivo. Se acerca con sigilio, de pronto te muerde y listo. Bueno, eso es todo. Gracias.